Salmo 50, versículo 16. Le damos lectura en el santo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca mentías en mal, y tu lengua componía engaños. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas, de cierto, sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Amén. Tomen asiento. El Señor estaba hablando sobre la insensatez y la riqueza que el hombre ambiciona todos los días de su vida, mirando de qué forma obtener un beneficio sin dejar su vida rutinaria, sin dejar su vida de orden. Hablaba Dios sobre estas circunstancias, y Dios les habla a los impíos, aquellos que se olvidaron de su palabra, aquellos que abandonaron la fe, aquellos que un día alababan al Señor y hoy no están, pero no están por distintas circunstancias, porque rechazan la doctrina del Señor. El Señor habla en su palabra, en Deuteronomio, hablando y haciendo un recuento por el pueblo de Dios, mirando sobre ellos, y les dijo: o vosotros ahora sois como ellos, que cada uno hace lo que quiere. ¿Qué es lo que haces de tu vida espiritual referente al Señor? ¿Has producido cambios en tu vida que te acerquen a la gracia de Dios? Es bueno escuchar a las hermanas, especialmente decir: cada día vamos conociendo más de la voluntad de Dios. Esto quiere decir que hay un interés de corregir su propia vida a través de la palabra del Señor, que hay realmente una responsabilidad por nuestra salvación. ¿Cuántos de nosotros que hemos sido llamados, hermanos, para alabar y bendecir el nombre de Dios, cuántos han sido levantados para ir a predicar, para cantar, para alabar a Dios, para organizar eventos, para hacer distintas circunstancias? Hoy día quizás están llenos de formalismo, de religiosos, pero muy pocos espirituales, sabiendo que el Señor Jesús nos habló un día diciéndonos que nos miráramos nosotros nuestra propia vista o ojo y viéramos la viga y no la paja del ojo ajeno. Cuando el cristiano termina, hermanos, una rutina, comienza a saber y a decir: bueno, ya está, esto sí, lo otro también, otra vez a la iglesia, dijo una hermana. Y sí, ¿dónde vas a ir? ¿Con quién es el compromiso? ¿O estás por rutina? Yo estoy porque todos los días necesito del Señor. Todos los días que amanece necesito que Dios pueda proteger a la iglesia, a la grey de Cristo. Que Dios me dé la sabiduría y conocimiento para alcanzar con un consejo, con una palabra de Dios, aquel que tiene sus oídos tapados. Porque hay gente que te va a escuchar con el corazón y va a remediar la situación. Despacito va a ir caminando y va a ir entendiendo, enderezando su camino, hasta comprender que al que tenemos que perseverar fieles hasta el fin
es a Cristo el Señor. Aquel que nos marcó el camino, aquel que nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va a ir al Padre si no es por mí. Aquel que le es fiel al Señor, aquel que le pide a nuestro Padre Dios: en el nombre de Jesús te lo pedimos. Cualquiera sea la dificultad, cualquiera sea el problema. Hay gente que se va decayendo en el formalismo, en la costumbre. Ya la iglesia pierde ese sabor. No tiene gran responsabilidad el corista por venir a ensayar, la Dorca por estar en su actividad, o los hermanos que se han comprometido. Ya no hay ese compromiso porque se ha ido perdiendo el temor. Y no es culpa del Señor, sino que nosotros mismos nos descuidamos de la gracia de Dios. Lo que un día prometimos, ahora ya como que nos parece que no fuera tan así. Hermanos, entonces el Señor sabe que usted y yo le vamos a invocar en el día de la angustia, en el día de la desazón, en el día del problema. Pero al malo, dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? ¿Cuál es el malo? Aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, sino que distorsiona la palabra de Dios y dice: yo creo, a mí me parece, esto tiene que ser de esta y otra manera, pero a la vez va enfriando la fe que tiene en su vida y va apartando a los que lo están escuchando. Y Dios le dice que no tiene nada que hablar. ¿Qué tienes que hablar tú de mi ley? Aquí lo dice la palabra de Dios, de mis leyes, y tomar mi pacto en tu boca. Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. La persona que va guiando un hogar, la persona que va criando una familia, que va estableciendo una sociedad o parte de la sociedad con su familia, debe de entender que debe criar a sus hijos en obediencia, en conocimiento. La mamá se preocupa por llevarlo al hospital para que vaya a la escuela, para que vaya aprendiendo cuando entra al nivel secundario, en algunos casos hasta la facultad. El padre va trabajando esforzadamente para que esto ellos puedan aprovecharlo para sus propias vidas, porque no es para los padres, es para ellos mismos, para que el día de mañana les sea más fácil la parte económica. Entonces los hijos van viendo a su papá, que día tras día va a su trabajo, que viene, tiene sus responsabilidades, su mamá también. Cuando él vaya a formar su hogar alguna vez, o ella va a tomar esos consejos de su mamá o de su papá, y van a formar los dos teniendo distintos caracteres, unir sus vidas para formar un hogar, para criar una familia. Entonces van a poder echar mano de lo que vieron antes. Pero si su papá poco le gusta el trabajo, no le gusta cumplir horario, no le gusta la corrección, que nadie le diga nada, que nadie le enseñe nada, ¿cómo piensa usted que ese chico se va a criar? ¿Cómo se va a criar ese adolescente? Porque lo que nuestros hijos vean en nosotros, ellos van a hacer el día de mañana, ¿sabía usted? Entonces, si usted le está hablando del evangelio de amor, predica el evangelio de prosperidad, de bendición, de paz, y en casa hay otra forma de hablar, ¿cómo cree usted que va a salir ese hijo o esa hija? Tan irresponsable como su padre, tan descuidado como su madre. ¿Por qué? ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Rechaza la instrucción, rechaza la palabra de Dios, menosprecia a aquellos que están predicando, a aquellos que se esfuerzan, y pasan los años y pasan los días y no ve un fruto. No solamente su esposa que lo conoce, sino el grupo familiar que se va criando. Pero sí tiene la capacidad de dar consejos. Sí, no hagas como aquel, no hagas como el otro. Dios dice que no tenés nada que hablar. Tenés que cerrar tu boca. Porque lo que tenés que hablar es con el testimonio. ¿O no es así?
Por ahí mis hijos se reniegan conmigo, porque ya vine ayer y ya hoy estaba trabajando. Yo no he aprendido otra cosa que la cultura de la honestidad. No puede una de estas chicas, o mis nietas, o mis nietos, mañana dar cumplimiento a su trabajo, sabiendo que su mamá todos los días, o su papá cada 20 días, saca una carpeta médica, sabiendo que no está enfermo, para estar en casa o para irse de viaje. Y está bien, según ellos. Pero según la palabra de Dios, nosotros tenemos que trabajar sabiendo que lo hacemos delante de Dios para agradar a Dios y a los hombres. Entonces, de alguna manera está gestando una mentira, chiquitita, pero va a la mentira. ¿Cómo cree usted que va a hacer esa plantación el día de mañana? No tienen consistencia, no tienen firmeza, no tienen ni muchas veces, dice la palabra de Dios, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Yo miraba ayer, vine y vi las hermanas de Pandero, faltaban algunas, digo, ¿dónde están? Entonces a alguien le dije el otro día, no me mientas, porque la descubrí una mentira. Porque si yo no te enderezo ahora, cuando seas un árbol grande, vas a ser torcido. No tenés que mentir, porque la palabra de Dios dice que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Entonces hay gente que no tiene ni siquiera a veces el pensar, que rechaza. ¿Quién predica? Vamos a suponer, predica Gabriel. No sabe nada. Predica fulano. La van a decir, ese. ¿Cómo va formando el carácter de usted de su propio hijo en su casa? Hay mucha gente que rechaza el trabajo para no cometer pecado, ya está cometiendo pecado. ¿Sabía usted? Me alegraba de escuchar a Camila, que ayer estuvo delante de esta gran responsabilidad, y que Dios le siga bendiciendo a ella y a todos los que están comenzando a trabajar. Pero es mi obligación, es tu obligación, enseñarle la responsabilidad, no el formalismo, sino que amen a Dios por encima o por sobre todas las cosas. Dice la palabra del Señor: si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros de tu parte. ¿Cuántas veces no hemos visto en trabajos, en empleos, en estas situaciones? Es muy comprometido para un hijo de Dios, uno que ama al Señor. Al que le da lo mismo es igual. Bueno, no, yo no robo, pero yo aquí estoy, se lo alcanzo en el camión, en la camioneta. Sabiendo usted que está eso mal, usted es partícipe de ese pecado. Yo soy partícipe de esa mentira. ¿Sabía usted? Aún por la ley humana. Entonces nosotros, que muchas veces yo hablaba días atrás con una hermana, yo le dije, como dicen hoy, me presentó su pareja medio a la fuerza, sí, el muchacho se presentó, yo le dije, él es el papá del bebé, sí. Ella se crió en la iglesia, en el Evangelio. Después el muchacho se fue a trabajar, estaba terminando algo con Miguel, con el cole, arriba, trabajito. Y yo le dije, ¿vos le hablaste de Cristo? ¿Vos sabés que la vida que estás viviendo es adúltera y fornicaria? ¿Sabés que el pueblo de Dios, nosotros, debemos ser una luz en medio de la oscuridad? Y no porque todo el mundo viva de esta manera, vos vas a vivir igual. ¿Qué estás pensando hacer con tu vida? ¿Te vas a casar o vas a seguir teniendo hijos así, en pecado? No, me dijo, pastor, me voy a casar. Hacelo porque es necesario que la bendición de Dios llegue sobre el matrimonio. Es muy importante la bendición de Dios. Entonces yo no le podía decir que la vi ahí, bueno, yo la conozco de toda la vida, ¿qué le voy a decir? Y sabía ella que yo le iba a decir eso. No me asombra, no es la primera mujer, ni la última. Pero si pasa, yo quiero que entiendas esto, hermano.
Cualquier persona que pase por el lado tuyo tiene que saber que Cristo viene pronto. ¿Sabías vos? Yo no puedo estar con una persona 2 o 3 días y no decirle. Es como decirle a un niño, no camines o no salgas por esa puerta que te vas a caer a un precipicio, te vas a matar. Se va a caer. Porque Dios te puso a vos en ese lugar para que le anuncies el Evangelio de verdad. Para que sepa que no está todo perdido, que hay una esperanza en Cristo. Pero si vivimos mintiendo por nuestros hijos, por nuestras hijas, y pensamos que bueno, porque ahora hay que entender, no hay que entender nada. La palabra de Dios dice que ningún fornicario entrará en el reino de los cielos. Ningún ladrón, ningún mentiroso, ningún asesino, ningún borracho, ninguno. Hay algunos que dicen, bueno, yo estoy casado, felizmente casado. ¿Sabe cuánta gente hay en el infierno que cree en Dios? Porque creyeron toda su vida en Dios, pero no hicieron la voluntad de Dios. Entonces en esta noche tenés que pensar que si estás en una actividad en el Señor, no corras con el mentiroso, no corras con el maligno, no corras con aquel que te da un consejo extra, como suele suceder en las escuelas o en las grandes reuniones de amigos o amigas. Día atrás veía yo unas amistades de una de mis nietas al frente de mi casa y me asombraron lo que estaban haciendo. Yo digo, si yo fuera el papá y le encontrara a esta nena así, me bajaría la camioneta y le hablaría tantas cosas. Entonces vos tenés que tener cuidado que lo que se enseña aquí no se entierre en el barro afuera. ¿Sabías o no? Yo le decía a mi papá, papá, yo quería hacer esto, yo quería ir allá, mi hermano igual. Y todos me dijeron, bueno, qué duro tu papá. ¿Sabe qué me decía mi papá? Y le decía a mi hermano, donde mis ojos te vean. ¿Cuántas nenas se enojan con la mamá y el papá que no le dan permiso porque tienen que ir a la casa de la amiga? ¿Vos sabés qué hace la casa de la amiga? Ay, mamá, qué antigua que sos, papá, qué antiguo que sos, ¿sabés cuánto conozco de eso? Que después andan mendigando pan en la calle porque nadie los quiere tener con sus hijos. Porque cuando Satanás te saca del vínculo del hogar o de la iglesia, te lleva al medio del desierto y allí te deja solo, porque su obra es matar y destruir. Y como se rebelan, primero se rebelan con los que están más cerca. ¿Con quiénes? Con el papá y la mamá. Con la familia se rebelan, en este caso con la iglesia. Porque nunca aman la corrección. Yo conozco gente que lleva años en la iglesia y no toman la corrección, sino lo que ellos quieren. Pero por su fruto usted va a ir viendo la bendición o no. Que Dios te siga bendiciendo. Tu boca mentía el mal, tu lengua componía engaños. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia, calumnias, maledicencia, engaños. Sí, mamá, porque fulana me hizo esto, me rompió lo otro, y mintiendo a su mamá, sabiendo que ella había sido buena, había sido. Y cuántas veces se juntan 2 o 3 para mentir en el mismo lugar. Yo lo que quiero que entiendas, hermano, que tenés que amar a tus hermanos y a tus hermanas. ¿Y sabe cómo se va tranquilo un padre? Cuando los hijos lo honran. Cuando mis hijos me honren, a mí como padre, a mi esposa como madre, yo lo voy a ver cuando ellos se amen como hermanos. Mientras tanto no hay honra. Hay un corito que cantábamos en la escuela dominical que decía, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú cantar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Pero el que no ama la corrección, ¿qué te dice? Bueno, sí, ya sé, no me digas nada, yo la sé. No sabe nada. Y es tan grande la soberbia en su corazón que comienza a faltar el respeto a la mamá, al papá, que son las personas que más lo aman.
Entonces yo me voy a sentir honrado, a mi esposa honrada, cuando nuestros hijos se amen como hermanos. Yo no le puedo predicar a Laura sobre el hermano Vergara o sobre su hija si yo todavía no he arreglado los míos. Si fuera una edad de adultez, aunque sean viejos, siempre voy a ser su padre. Y toda la vida le voy a decir lo mismo. Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio. Ahora mire, a mí me llamó la atención esto, en una oportunidad lo leí y me quedó grabado en mi corazón. Mire aquellos que rechazan la gracia de Dios y la responsabilidad, Miren el 21. Estas cosas existen y yo he callado. ¿Pensabas, de cierto, sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Bendito sea el nombre del Señor. No hay nada que hagas oculto, no hay nada que hagas en secreto que Dios no lo saque a la luz. No hay nada que hables contra tu hermano, contra tu hermana, contra quien sea, que un día Dios no lo saque a la luz. Muchas veces en estos temas espirituales, cuando el pastor va a hablar, un hermano escuchaba esta palabra y pensaba que muchas veces el pastor lo amenazaba. Y un día le dije, mira, vamos a leer la palabra de Dios, la responsabilidad del pastor. Hay varios capítulos, versículos en distintos libros, pero yo me acuerdo de este, en el cual dice que nosotros tenemos que amar y respetar a nuestros pastores porque ellos tendrán que dar cuenta por vuestras almas. Un día delante del Señor, en el libro de Hebreos. Entonces, si yo no trato de hacerte entender que la posición que vos te parece que es segura, según tu propia opinión, para Dios son caminos de muerte. Ayer justo hablaba con un chico que se crió acá en la iglesia, ahora vive en Cuervo. Fue ayer a saludarme y a charlar un poco. Me había invitado a su casa, le digo, mira, son las 9:30 de la noche, vengo muy cansado, si querés mañana yo te visito. Pero ahora me voy a Regina a acostar, ya me faltan 20 minutos. Vino otro día y estuvimos conversando. Él tomó una decisión porque un día me hizo una pregunta y yo le dije, hay una cosa que siempre tenés que tener en claro. Para que te vaya bien en la vida, honra a tu padre y a tu madre, para que seas bendecida. Puede que no estés de acuerdo con ellos, o en cierta manera, o en algunos casos. Tampoco que vivan en pecado y vos digas sí porque mi mamita o mi papito está bien. No, no, lo que está mal está mal. Pero vos tenés que amarlos y respetarlos. Ni vos, ni nadie en la tierra tiene autoridad para juzgar a nadie. Solamente Dios. Yo hice al revés de los otros. Yo no lo pude soportar. Todo lo que ve me tuve que apartar, pero nunca me aparté de Cristo, aún en las cosas que me pasaron. Le digo, tenés que mantenerte firme en el Señor y nunca olvidarte de Dios. Hay gente que va haciendo un trueque con el Señor. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. ¿Y si esta noche vinieron por nosotros? Como decía Camila, hay que a veces dejar cosas de lado y hacer lo que hay que hacer. ¿Cierto? Porque nosotros nos esforzamos tanto que hasta lo último se terminó el hombre fuerte, el hombre, o la mujer fuerte. Hablaba con mi nuera hoy y le decía, no te olvides que no estás sola. Tenés que llorar a la cena. No dejes de remar. Confía en el Señor. Yo sé que un día Dios le dio la sanidad a mi consuegra en este lugar y no sé por qué motivo no la aceptó, no la quiso llevar. Pero yo sé que Dios la sanó. Solo me restaurar.
Ahora dice la palabra de Dios. Entended ahora esto. ¿Está entendiendo el mensaje, hermano? Los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien los libre. ¿Cuánta gente se olvida del Señor? Tengo un pariente que viene a la iglesia y se olvida la corbata. Abuelo, ¿no tiene la corbata? Y bueno, sabía que había culto así, pero lo olvidé. Bueno, a la otra reunión igual, lleva como 18 años. Lo voy a casar y todavía le voy a tener que empezar la corbata. Digo, ¿por qué no tenés incorporado el culto? Si vos sabés que tenés culto y sabés la doctrina de la iglesia, es tan fácil como eso. Ahora, el que rechaza la corrección, el que rechaza la doctrina, siempre va a tener un problema. Y va a buscar un camino emergente para darle resolución o la soltura a su posición. Como yo no estoy medio viejo y no tengo ganas de pelear con nadie, con mis nietos sí. Sí, bueno, esto es lo que tienes que hacer. Esto es lo que se debe hacer. Ahora, no se olvide, no solamente de eso. Yo tengo parientes en mi coro. Yo les digo, cuando tienen que orar, el coro tiene que orar. El que sacrifica alabanza, me honrará. No solamente el coro tiene que caminar un camino correcto y de santidad delante de Dios, sino que tiene que tener una alabanza desde lo profundo de su corazón. Una cosa es tocar la música, otra cosa es cantar y otra cosa es alabar al Señor. Toda nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu alaban y bendigan al Dios vivo. Amén. Si es posible, escríbelas en la tabla de tu corazón, átalas a tu cuello de día y de noche. La palabra de Dios está en tu vida. ¿De qué manera está? En una alabanza, en un coro. ¿O no? Entonces, si ustedes quieren honrar a Dios, háganlo con todo el agradecimiento, porque esa es su ofrenda que usted le va a traer al Señor. Señor, esto es para ti. Muchas veces cantamos un coro que dice, Señor, no hallo cómo agradarte, no hallo cómo servirte, solo me resta, Señor, servirte y amarte. ¿Cuánto servimos y amamos al Señor? ¿Cuánto para nosotros es un placer? Y al que ordenare su camino, mire, después de la corrección, si usted toma la corrección y ordena su camino, le mostraré la salvación de Dios. Las promesas divinas de Dios van a estar en su vida en el cambio de conducta, en la alabanza al Señor, y le alcanzará la salvación para su alma. Porque no solamente el papá es el que provee el alimento y la seguridad en el hogar, sino que es el sacerdote de su casa. Tiene que enseñar con su forma de hablar, con su forma de actuar y con su responsabilidad como cristiano. ¿Cuántas veces dicen, pa, te llama Oscar? Decile que no estoy. No, no está mi papá. Ma, te llama, decile que me salí a comprar. Entonces, cada papá, cada mamá tiene que entender que lo que le enseña a sus hijos, ellos van a aprender. Usted diga no, tiene que poner siempre la cara, decir sí. Bueno, seguramente que nos llama para pedir los platos, para que paguemos. Hoy no puedo, pero la semana que viene te voy a pagar. ¿Entiende lo que trato de explicarle? Siempre, porque la palabra de Dios dice que la verdad nos hará libre. Le mostraré la salvación de Dios. Amén. Ahora, si en la conducta de la palabra de Dios hemos entendido la corrección hoy, si hoy hemos complicado nuestra vida rutinaria y tener una vida eficaz en el Espíritu, usted sabe que va a ir de triunfo en triunfo. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Dice la palabra de Dios, quebrantado el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿A usted le da alegría o le da pena cuando falta su hermano?
orar. Señor, yo por ahí cuando vengo y digo, Señor, me faltó fulano, me gano, comienzo a orar, porque los consejos espirituales los tienen todos. Ya no me queda más, solo me resta orar. Porque como pasa con mis hijos, yo le digo, vení, fulanito, te quiero explicar. Ya lo sé, pastor, yo hace más de 20 años que sé eso. Pero quiero que salgas del barro, que salgas de la derrota, que tengas un espíritu ambientado con la presencia de Dios, que cuando vengan los problemas y las luchas y las dificultades, no reaccione como un cananeo, sino como un hijo del pueblo de Israel. Porque estas bendiciones te alcanzarán y todo lo que emprendas te saldrá bien. Las bendiciones de Dios te van a alcanzar. Lleva un tiempo, un proceso, pero te van a alcanzar. Al hombre y a la mujer que es sumiso y obediente a la palabra de Dios, que ama la corrección. El que no ama la corrección le va a dar lo mismo ir a la casa de fulano, son 8 y 10. Sí, voy el sábado. Y yo pienso, miro espiritualmente, ¿qué pensará el Señor, no? ¿Qué dirá el Señor? Observábamos con mi esposa, ya ha terminado el mensaje, en aquel lugar hay poco espacio, entonces los estacionamientos son para abajo, 5